Muy buenas tardes para todos ustedes que a esta hora se unen ya a nuestra escuela, Minutos de Amor, a nuestra escuela bíblica Minutos de Amor. Un saludo para todos los que están a través de Facebook y también a los que están haciendo ingreso a la sala por la plataforma Zoom. Todos bienvenidos a esta jornada de clase en la cual vamos a estar compartiendo algunos elementos muy interesantes, muy importantes de la carta a los Gálatas. Entonces, sean todos bienvenidos. Vamos a esperar un minutito a que más estudiantes se conecten a la escuela para poder iniciar con la clase de este momento, de este día, que como les dije, vamos a profundizar en la clase la carta a los Gálatas. Ya que está Walter, Victoria, y veo también a otras 5 personas más allí, así que bienvenidos a todos los que ya se están uniendo. Muy bien. Entonces vamos a tener lista ya nuestra Biblia, ¿cierto? En la carta a los Gálatas. Vamos a conocer dónde está ubicada la carta a los Gálatas, ¿cierto? Ahí también vamos aprendiendo a ubicarnos cada vez mejor en la Biblia. Un saludito a Adriana María, a Lucía y a Gloria que se acaban de unir aquí también por Zoom. Ya había saludado antes a Diego, a Antonio y a Adriana. Carla María, buenas tardes, bienvenida. Aquí también a través de Facebook Carla se está uniendo. Entonces vamos todos a buscar la carta a los Gálatas. La vamos a tener ahí listita porque vamos a hacer una lectura muy interesante, muy bonita de ella. Hoy vamos a ver un poco ya a profundidad la densidad, ¿no? Vamos a comenzar a más bien a atisbar esa densidad del pensamiento paulino, que pues tiene muchas cosas para decirnos hoy en la línea también de conocer nuestra fe, conocer en lo que creemos y también actualizar eso en lo que creemos, porque nosotros no podemos quedarnos, digamos, atrapados en una comprensión de la fe de hace 30, 50, 80, 100 años, 1000 años, ¿no? Tenemos que partir del principio salvífico, ¿verdad? De la fe, del misterio salvífico de Cristo y actualizarlo a nuestra cotidianidad para que la fe sea viva, operante, transformante. Entonces, saluditos también para Marian del Socorro, que también ya se unió. Y entonces ya estamos varios listos para iniciar la clase. Y yo pienso pues que sin más preámbulos demos inicio. Margarita, buenas tardes para ti. Él te iba a decir buenos días, buenas tardes Margarita y a todos los que ya están allí unidos. Entonces vamos a poner en manos del Señor esta jornada de estudio, esta jornada de inmersión en la palabra. Y hoy 1 de octubre, mes de las misiones, pues vamos a pedirle al Señor que nos siga ayudando a pregonar su palabra, a hacernos cercanos, próximos a aquellos que necesitan recibir el mensaje no solo de voz, no solo de palabra, sino a través de nuestro abrazo solidario, de nuestra ayuda concreta, de un oído atento, en fin, de tantas cosas y de tantas cualidades que el Señor nos ha dotado y que son útiles para el momento de la evangelización. Ana Miriam, bienvenida, con todo cariño estamos haciendo estas clases para ti. Federico, bienvenido. Espero que te sientas muy a gusto aquí en medio de nosotros. Bien, entonces vamos a invocar la poderosa fuerza de la Santa Trinidad para que nos acompañe en este momento, digamos todos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Ahora estoy crucificado con Cristo.
Yo ya no vivo, pero Cristo vive en mí. Todavía vivo en la carne, pero mi vida está afianzada en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Amado Señor, ayúdanos para que podamos compenetrarnos con estos mismos sentimientos de Pablo y poder sentir que estamos crucificados contigo en el sentido concreto de dar muerte a aquello que nos aleja del hermano, a aquello que nos aleja de Dios. Estar crucificados contigo implica decir un no rotundo a la muerte, un no rotundo a la injusticia y en eso empeñar nuestra vida, empeñar nuestra existencia. Queremos que nuestra vida, Señor, esté afianzada en ti, que eres el Hijo de Dios, en en tu fe, Señor, en esa confianza también con la que te entregaste al Padre y te entregaste a la humanidad. Por eso queremos estar firmemente afincados en ti, para que no sean nuestras fuerzas, sino la tuya, la que nos impulse. Y gracias por recordarnos hoy, Señor, que tú nos has amado y te has entregado a ti mismo por cada uno de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a entrar ya en materia y vamos a iniciar nuestro estudio de la carta a los Gálatas. Bien. Adriana, estás aquí también por Facebook. Muy buenas tardes para ti. Muy bien. Entonces vamos a iniciar. Y como siempre, vamos a hacer una contextualización histórica y geográfica para poder, digamos, reconocer algunos aspectos interesantes e importantes de la comunidad a quien escribe Pablo, qué elementos, digamos, han configurado su manera de pensar, su manera de sentir y qué coyunturas se están generando para que Pablo les escriba, ¿cierto? A esa comunidad. Entonces, vamos a iniciar con esos elementos de la carta a los Gálatas. Y lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos es, ¿dónde queda? ¿Cierto? ¿Dónde queda Galacia? No la galaxia, ¿no? Sino Galacia. Estos Gálatas, ¿cierto? Vivían en la ciudad de Galacia y aquí como ven ustedes en el mapa, en la parte inferior, les voy a señalar con rojito como siempre, bueno, más bien otro color para que no nos confundamos con el de la ilustración. Aquí en azul, miren aquí Galacia. Es una región bastante interesante del Asia Menor. Eh, digamos que hubo algún tiempo en que Galacia ocupaba una zona bastante grande de esta región, pero concretamente la ciudad, ¿cierto? Galacia va a estar más hacia el norte y Ankara, por ejemplo, que es la capital actual de Turquía, hacía parte de una de las ciudades de la zona de la Galacia, ¿cierto? Pero la ciudad concreta, pues está ubicada aquí en este punto que les estoy señalando. Entonces, como ustedes pueden leer ahí en la diapositiva, los Gálatas eran descendientes de las tribus celtas. Ustedes han escuchado las historias de Asterix y Obelix. Pues bien, según la investigación que han hecho los historiadores, ¿cierto? Los Gálatas que conoció Pablo eran descendientes de aquellos celtas que en un momento estuvieron ubicados en los montes Cárpatos, mírenlos aquí, ¿cierto? En los montes Cárpatos, y desde aquí migraron a diferentes partes de Europa. Entonces migraron a la zona italiana, lo que actualmente es España, la parte de Francia, ¿cierto? Irlanda, lo que es la Gran Bretaña, toda esta zona, ¿verdad? Y claro, pues esto fue hace pues muchísimos años, ¿no? Desde antes de Cristo existen pues las celtas y los celtas eran, perdón, eran tribus eh, que no desarrollaron la escritura, pero eran tribus que vivían, digamos, en ciertas localidades y tenían una especie de religiosidad un poco naturalista, ¿cierto? Y pues tenían unas ciertas particularidades en su expresión pues espiritual. ¿Qué pasa? Hacia el siglo tercero antes de Cristo, estos celtas, ¿cierto? Comienzan a migrar. Entonces, comienzan a migrar y llegan a la zona de Galacia.
siglo tercero antes de Cristo. Estamos hablando de los años 400, ¿cierto? Antes de Cristo, eso es el siglo tercero. Entonces, para que se ubiquen un poquito, digamos que ya estamos viendo para esa época la emergencia del imperio griego, ¿cierto? Con Alejandro Magno y todo esto. Entonces, para el siglo tercero ya estos celtas, ¿cierto? Migran aquí a esta zona de Galacia y ya migran a muchas otras partes, ¿no? Pero se instalan en Galacia un foco particular. Y claro, como pasa con todos los efectos migratorios, pues ellos llevan parte de su cultura, parte de sus creencias, parte de su cosmovisión, pero también absorben, ¿cierto? La cosmovisión del lugar a donde llegan. La mentalidad que se maneja aquí en el Asia Menor y la que se maneja en Europa a nivel de elementos de trascendencia, de tradiciones mitológicas, leyendas y demás, son bastante diferentes. Entonces, aquí estas poblaciones de esta zona, con esta mezcla que llega a estas poblaciones celtas y demás, pues genera una población bastante interesante, bastante colorida, muy folclórica, pudiéramos decirlo. Así que, pues pasan los años, ¿cierto? Y ya aproximadamente hacia el año 25 antes de Cristo, es decir, ya en el siglo I antes de Cristo, ya el Imperio Romano pues estaba en furor, ¿verdad? Y bajo el dominio de Augusto César, esta zona de Galacia ya pasa a ser provincia romana. Entonces, piensen por un instante, ¿cierto? La mezcla cultural que había en esta parte, en esta zona. Desde el siglo III antes de Cristo tenía, digamos, la visita de estos migrantes celtas, más las poblaciones que aquí ya estaban presentes, ¿no? Que también traían una gran cantidad de elementos de por allá de las culturas sumerias y todo esto, ¿no? Es que es interesantísimo mirar los fenómenos migratorios, ¿no? De las comunidades, porque se van entremezclando tradiciones, formas de hablar, formas de ver las deidades, formas de expresar, ¿cierto? El mundo trascendente. Entonces es supremamente interesante y en esta zona del Asia Menor pues confluyen muchas culturas, ¿no? Entonces súmenle los efectos migratorios a la influencia griega que hubo con Alejandro Magno y después con la llegada del Imperio Romano. Entonces, imagínense toda esta mezcolanza interesante de culturas, de creencias que hay en este punto, ¿no? Entonces, allá en esta galaxia, ¿sí? Que les estoy comentando con esta variedad de cosas que tiene, pues allá es donde va a llegar Pablo en su segundo viaje misionero a formar una comunidad. La comunidad de Galacia va a ser muy distinta en algunos aspectos a la comunidad de Tesalónica, ¿recuerdan? Que en Tesalónica veíamos que era una comunidad quizás, lógicamente, pues provenientes de la gentilidad, pero su posición económica no era tan alta, quizás en la zona de Galacia no eran tan pobres, de pronto eran un poquito más acomodados, ¿cierto? Pero lo que se va a dar en Galacia es un problema de fe. Pablo les va a escribir a los Gálatas por cuestiones de fe, porque hay una serie de irrupciones de otras interpretaciones del Evangelio que están causando desestabilización. Y esto hace parte también un poco de la animosidad de los Gálatas. Entonces, Pablo, cuando funda la comunidad, según algunos vestigios arqueológicos, parece que estas comunidades fueron muy estables porque se han hecho algunos levantamientos arqueológicos, ¿no? En las zonas de lo que era la antigua Galacia y hay vestigios arqueológicos que datan del siglo I y siglo II después de Cristo, que son construcciones cristianas. Entonces imagínense, la comunidad que fundó Pablo, las comunidades que fundó Pablo, porque ya veremos que la carta nos va a indicar que habían muchas, ¿no? Bueno, muchas es decir, un número, digamos, impreciso, o sea, no sabemos si 10, 20 o 15, ¿no? Pero sí había más de una. Entonces tenemos conocimiento de que habían varias comunidades en la zona de Galacia y sus vestigios, digamos, que se han encontrado datan del siglo I y siglo II después de Cristo. Por tanto, estas comunidades tuvieron una continuidad bastante pues, interesante. Aquí hay otro mapa donde podemos ver también la zona de Galacia. Miren todo lo que es la zona de Galacia, ¿cierto? Algunos hablaban antiguamente como de la zona norte de Galacia y la zona sur, pero realmente la zona sur de Galacia vendría a ser esta región, la región de la Licaonia, y que es ya otra cuestión
pues diferente. Así que esta comunidad probablemente estaba más bien ubicada en esta zona, ¿cierto? Miren aquí la actual Ankara, antiguamente se llamaba Ansira, ¿m? Hoy es Ankara, y en esta zona se han encontrado vestigios de tumbas, tanto judías como cristianas, de este periodo que les comenté, siglo I, siglo II después de Cristo. Por tanto, eh, digamos que las comunidades cristianas que fundó Pablo, pues tuvieron, como les dije, cierta continuidad, cierta permanencia y coexistieron quizás con algunas comunidades judías que estaban allí. ¿Por qué comunidades judías allí? Recuerden ustedes lo que hablamos hace unas 4 clases del fenómeno de la diáspora, ¿cierto? Por diferentes motivos y en diferentes épocas los judíos tuvieron que salir de Israel o bien por decisión propia o porque lo sacaron, ¿no? Y comenzaron a buscar asentamientos en otros lugares. Y en esta zona del Asia Menor, pues también habían muchos lugares de concentración de pueblo judío y muy probablemente en la zona de Galacia habían sinagogas y habían lugares de reunión judía. Entonces, para que miren ustedes un poquito este contexto del Asia Menor, ¿no? Y que es en esta zona donde va a evangelizar Pablo. Pablo no tenía planeado fundar una comunidad en Galacia, casi que es por accidente que Pablo va a fundar una comunidad allí. Y vamos a leer cuál fue esa razón. Entonces, bueno, antes voy a dar un saludito aquí a Carmen, a Aurelena y a Griselda. Llegaste tarde, pero tranquila, Griselda, que estamos aquí esperándote, no hay ningún problema. Si te perdiste los primeros 15 minuticos, ahí va a quedar grabadito, no te afanes. Entonces les pido un favor de que vayamos a la carta a los Gálatas y vamos al capítulo 4, versículo 12 y siguientes, para mirar el por qué, digamos que la comunidad de Galacia se funda prácticamente como por accidente, sin querer queriendo, diríamos. Entonces, carta a los Gálatas, capítulo 4, verso 12. Dice, haceos como yo, puesto que yo me hice como vosotros. Recuerdo que no me hicisteis ningún agravio. Ya sabéis que una enfermedad me proporcionó la ocasión de evangelizaros por primera vez. Una enfermedad, fíjense. Pues bien, a pesar del trastorno que suponía para vosotros mi condición física, no me mostrasteis desprecio ni repulsa. Más bien me recibisteis como a un mensajero de Dios, como a Cristo Jesús. Entonces, fíjense que al parecer Pablo, en el camino que tenía en su segundo viaje misionero, sufrió una afección, una enfermedad y tuvo que hacer una parada en Galacia. Y Pablo, como siempre, aprovechaba cualquier ocasión para anunciar a Jesucristo, pues aprovechó y anunció el Evangelio. Y oh sorpresa que esto generó o dio como consecuencia la fundación de una comunidad. Algunos estudiosos dicen que probablemente la enfermedad a la cual se refiera Pablo sea una enfermedad de tipo ocular, por aquello digamos, de la atención especial que le prodigaron a Pablo, ¿no? Otros dicen que pudo haber sido otro tipo pues, de enfermedad, ¿no? Pero algunos coinciden en que fue quizás en los ojos, ¿no? Eh, y que por esto, pues, Pablo no continuaba pues, su viaje porque era necesario pues, hacer esta parada, ¿no? Miren, ¿por qué hay otra indicación de que probablemente era una enfermedad ocular? Miren ustedes el verso 15, 4:15. ¿Dónde están ahora los parabienes que os dabais? Pues sois testigo de que os hubierais arrancado los ojos de haber sido posible para dármelos. Bien, entonces por esto probablemente Pablo tenía una enfermedad de tipo ocular, quizás una conjuntivitis, algo así, y que pues de pronto supuraba algún tipo de material que hacía quizás un poquito como eh, repulsivo, ¿no? Quizás ver, pero dice Pablo, ¿no? Que si hubiera sido por ellos, ellos se hubieran arrancado los ojos para dárselos a Pablo, es decir, para que él tuviera su vista sana. Entonces, muy probablemente era una enfermedad de tipo ocular. Lo interesante aquí es que a raíz de una enfermedad, de una cuestión fortuita, fue que Pablo pudo anunciar el Evangelio y esta comunidad se mostró muy, pero muy amable para con él. ¿Mm?
Entonces, como les digo, muy probablemente Pablo estuvo allá en Galacia la primera vez en su segundo viaje misionero entre los años 47 y 51, ¿cierto? Y él volvió en el tercer viaje misionero entre los años 52 y 57, ¿cierto? No hay certeza en cuál año concretamente estuvo en Galacia, pero estamos viendo que es en esta franja dentro de los viajes misioneros que hizo. Y para que ustedes corroboren un poquito, pues, cómo ese tránsito, pueden revisar Hechos de los Apóstoles 16:6 y 18:23 para que nos empapemos un poco mejor. Entonces, aquí está lo que les decía, ¿no? Ah, Walter, tú me preguntas lo del aguijón. Esta está en otra carta, y el aguijón se refiere a varias cosas. Uno, pudiera ser algún tipo de afección que tuviera Pablo de dolor, pues víctima también, que producto, perdón, de tantas agresiones que ya había subido por lapidaciones, azotes y demás. Pero quizás hay un significado un poco más teológico y más espiritual de lo que se refiere Pablo con aquello del aguijón. Y es aquello que él siente como reprensión a su soberbia. Me explico. Para Pablo era muy sencillo poder decir que él tenía la razón porque tenía esa capacidad para enseñar y demostrar con argumentos y con escritura y todo, ¿no? Mire, Jesús es el Mesías y tenía esa habilidad para enseñar. Entonces, para evitar caer en soberbia, venía el aguijón, que eran todas estas situaciones que se le presentaban de persecución, de daños, de murmuración, que hacían que Pablo bajara el ego. Entonces, para que no se engría, ¿cierto? Entonces, viene el ángel negativo, ¿cierto? Lo expresa ahí, ¿no? Satanás, y es una expresión simbólica, ¿no? En el sentido de que para que yo no me engría, entonces me suceden todo ese tipo de cosas y duelen como un aguijón, porque cuando a ti te hieren en el ego, eso duele, ¿verdad? Entonces es una manera en que Pablo ve que es un remedio para que él no sea soberbio y siga manteniéndose humilde. No obstante, puede estar haciendo alusión a algún tipo de enfermedad física, producto también de todas las persecuciones y situaciones que ha vivido, porque recuerden ustedes que Pablo sufrió azotes, lapidación, una cantidad de cosas. Entonces, a esos dos sentidos se puede referir el aguijón. Bien, entonces, ¿qué pasaba en la zona de Galacia? Una persona enferma era considerada foco más que de impureza, de algo demoníaco, como de influencias demoníacas, ¿no? Entonces, ese es como una especie de persona maldita o algo hizo malo y Dios lo castigó. Ese era como el pensamiento, ¿no? Entonces, habían dos, dos opciones, ¿no? Para tratar a esa persona enferma. Entonces, una era discriminarlo e ignorarlo para evitar entrar en contacto con esa persona que probablemente tiene algo malo sobre sí. Y la opción B, pues defenderse activamente de las posibles influencias demoníacas de esa persona. Entonces era atacar a la persona. Entonces, digamos que los Gálatas, de acuerdo a su costumbre, podían haber hecho estas dos cosas, ¿no? O ignorarlo, no prestarle atención, ¿cierto? Si pedía ayuda, nada que ver, o atacarlo y echarlo fuera. Pero estos Gálatas hacen o toman la opción C, que acogieron a Pablo sin importar nada. Y resulta que, dicen también algunos historiadores, que esto se debe en parte al ambiente quizás muy festivo de los Gálatas. Era una población muy acogedora, muy folclórica, muy alegre. Entonces así recibían a un peregrino, recibían al otro y hacían fiesta por el uno y hacían fiesta por el otro. Entonces con Pablo no tuvieron reparo en acogerlo unos cuantos, ¿cierto? Y en proveerle quizás medicinas, un lugar para su descanso, ¿no? Y ustedes saben que entre charla y charla le preguntan, ¿y usted de dónde viene? Ah, no, yo vengo por allí de Antioquía. Ay, ¿y es usted qué se vino a hacer por acá tan lejos? No, es que yo soy misionero. Ay, ¿misionero de qué? ¿Qué es eso? No, es que yo anuncio a Jesucristo. ¿Y quién es ese señor? Y ahí comenzaba Pablo a contar, ¿cierto? Su experiencia. Y probablemente quienes lo acogieron eran personas que tenían medios y que tenían un nivel cultural interesante para poder hacer como esa comparación de la experiencia religiosa que ellos traían por tradición, ¿no? De quizás servir a algunos ídolos o algunas religiones de la gentilidad, y cuando escuchan a Pablo ven la diferencia. Y el verlo así enfermo y ver que
Pablo asume esos viajes largos y todas las penurias que implica un viaje de estos, ¿no? Y que lo asume con tanta claridad y con tanta entereza, le hace ver a los Gálatas que eso tiene un sentido especial y por eso acogen ellos el Evangelio. Y lo acogieron de una manera muy festiva, muy especial. Quizás eran muy detallistas quizás de estas comunidades que nosotros podemos ver en ciertas regiones de nuestros países, ¿no? De nuestros continentes, en donde las personas son tremendamente generosas, que cuando te saludan parece como si te conocieran de toda la vida. Así eran los Gálatas, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasó? Cuando Pablo se fue, comenzaron a surgir una serie de problemas. ¿Cuáles eran esos problemas que surgieron? Que llegaron otros misioneros cristianos, concretamente los judaizantes, a ingresar una serie de interpretaciones distintas a las que Pablo les había enseñado a la comunidad de los Gálatas. Entonces, como ellos fueron de festivos y de alegres para acoger a Pablo, también con la misma amplitud acogieron a estos otros misioneros y estaban entonces asumiendo una serie de prerrogativas que les estaban indicando. Ustedes se preguntarán, ¿y es que acaso estos judaizantes eran malos? ¿Ellos quién los mandó? ¿A qué venían? Bueno, recuerden ustedes que dentro de los seguidores de Jesús, ¿cierto? Las primeras comunidades que surgen, en su mayoría, ¿cierto? Y sobre todo en la zona de Judea, Jerusalén, toda esta zona, pues las comunidades estaban conformadas netamente por judíos, ¿cierto? Eran cristianos provenientes del judaísmo. Y estas personas tenían una lectura especial, ¿cierto? De la ley, de la tradición, de la justificación. ¿Qué pasa? Cuando la iglesia comienza a dispersarse por las persecuciones, ¿cierto? La muerte de Esteban y todas estas cosas que se van generando, entonces la comunidad va llegando a otros lugares donde se van uniendo a estos primeros cristianos provenientes del judaísmo, se van a unir otros judíos también que creen en Jesús, pero que provenían de la diáspora, como Pablo, ¿se acuerdan? Que se habían criado en zonas distintas a Jerusalén, ¿cierto? Pero eran judíos de raza, muy fieles y todo, pero se habían criado en zonas distintas. Y a su vez, a estas comunidades conformadas por judíos que habían vivido siempre en Judea, por judíos que habían vivido una parte de su vida en la diáspora, comienzan a incorporarse gentiles. Entonces se genera una dificultad grande, porque entonces para los judíos que siempre habían vivido en Jerusalén, en la zona de Judea, ¿cierto? Para ellos, la manera de hacerse cristianos tenía que pasar necesariamente por hacerse judíos. O sea, un gentil que quisiera seguir a Jesús tenía que hacerse judío para luego poder seguir a Jesús. ¿Esto con qué fin? Para que pudiera ser heredero de las promesas. Porque así como Israel siguió un camino, ¿cierto? Para poder asumir las promesas, pues el gentil debía asumir ese mismo trayecto. Entonces, por eso tenía que asumir la circuncisión, tenía que asumir las fiestas judías, tenía que asumir una gran cantidad de cosas que hacían parte, perdón, de la tradición. Entonces, a estos judíos, ¿cierto? Que habían creído en Jesús y que habían estado siempre en Jerusalén, en este ambiente muy de la tierra de Israel, se les conoce como los judaizantes, que eran aquellos que pensaban que un gentil, para que pudiera seguir el camino de Jesús, tenía que hacerse primero judío y luego ahí sí podía acceder a la fe en Jesús. Entonces, estos estaban muy concentrados en Jerusalén. ¿Mm? Y recuerden ustedes que Pablo ya había tenido, junto con Bernabé, habían tenido una reunión allá en Jerusalén donde habían dicho, bueno, pongámonos de acuerdo. ¿Qué les vamos a exigir a los gentiles para que accedan a la fe? Y Pablo y Bernabé decían, mire, nosotros hemos hecho misión y sobre ellos ha descendido el Espíritu Santo sin necesidad de circuncisión, sin necesidad de los ritos judíos, sin necesidad de ellos. Con la fe en Cristo, el asumir la fe en Cristo, les ha ganado el obtener el Espíritu Santo. Pedro en ese concilio allá en Jerusalén va a decir, miren, esto me pasó en casa de Cornelio, va a contar su experiencia. Entonces, fruto, ¿cierto?, de esa reunión, se va a acordar que a los gentiles pues no se les va a exigir circuncisión, simplemente se les va a exigir que se abstengan de comer la carne inmolada a los ídolos, ¿cierto? Y que compartan con los demás los bienes. Eso es lo que se les va a pedir. Entonces, bajo ese acuerdo, pues Pablo continuó su misión con los gentiles, porque si no, se iba a generar una dificultad grande para mostrar el evangelio a todo el mundo, porque hasta que no se hiciera judío y hasta que una cantidad de cosas, ¿no? Y sobre todo ya lo vamos a ver, Pablo de una manera muy clara va a decir el por qué
un gentil no tiene que hacerse judío para poder seguir a Jesús. Ya más adelante lo vamos a ver. Pero entonces, ¿qué pasaba en la comunidad de Galacia? Unos judaizantes llegaron allá y llegaron primero a hablar mal de Pablo, a decir que Pablo no era un apóstol, que Pablo no era del grupo de los 12, que Pablo no había visto a Jesús, no lo había conocido personalmente y que Pablo no había sido testigo de la resurrección. Entonces, que por qué le creían a Pablo. Y segundo, estos judaizantes decían, primero ustedes tienen que circuncidarse para que ahí sí puedan acceder a la fe en Cristo. De lo contrario, no hay promesa de salvación. Entonces esto comenzó a generar disensión dentro de la comunidad de los Gálatas, porque unos comenzaban a decir, ¿a quién le creemos? ¿A Pablo o a estos misioneros? Y unos comenzaban a irse con los misioneros judaizantes y comenzaban entonces a buscar celebrar todo lo que se celebraba en Jerusalén, ¿cierto? Que Pentecostés, que Hanukkah, bueno, todas las fiestas que se celebraban, ¿no? En el entorno judío. Cuando Pablo se entera es cuando escribe esta carta y por eso el tono de la carta de Pablo es un tono fuerte, es un tono exhortativo. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Estamos claros? Bueno, yo espero que si cualquier cosita ustedes en el chat, ahí los de Facebook me escriben en el chat, de igual manera aquí en los que están por Zoom. Bien, entonces, mirando con serenidad como quien dice este conflicto, nosotros vamos a mirarlo desde un punto objetivo, tratando de entender a ambas partes, porque a veces nosotros podemos tener una tendencia. Listo, Walter, me dice que va súper, Mari dice que está claro. Listo, genial, muy bien. Entonces, vamos a tratar de, como quien dice, no inclinar la balanza a ningún lado, sino tratar de entender las dos posiciones, ¿bien? Porque, digamos, por simpatía histórica, nosotros podemos decir, claro, es que Pablo es el que tiene la razón, y esos judaizantes son malos, y cómo se atreven, ¿no? Una cantidad de cosas, y bueno, pero eso es porque quizás, ya les digo, por simpatía histórica nosotros a veces tomamos ciertas posiciones, pero cuando miramos ya desde el punto de vista ya histórico, sociológico, vamos a entender las cosas desde un punto de vista distinto. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay diferencia en estos dos puntos de vista? Digamos en la propuesta de Pablo y en la propuesta de los judaizantes. Y recuerden, ambos son seguidores de Jesús, ambos quieren seguir a Jesús con toda fidelidad, pero tienen puntos de vista desde el aspecto teológico diferentes. Bien, entonces vamos a entrar a entender a cada punto para darle, digamos, su justa apreciación. ¿Qué pasa con Pablo? Recuerden que Pablo es judío de la diáspora. Y ya vimos que la mentalidad de la diáspora es una mentalidad marcadamente diferente al judío que siempre ha estado en Jerusalén, que siempre ha estado en Judea, en Israel. ¿Por qué? Porque el judío que nunca ha salido de la tierra de Israel, ¿cierto? Ha estado bebiendo constantemente de lo cultual, del sacrificio en el templo, ¿cierto? Del culto sacerdotal, tiene en su cabecita la cuestión de la expiación y de los ritos de purificación, ¿cierto? Y que si pasa algo hay que presentarse ante el sacerdote y generar todos estos sacrificios, etcétera. Entonces, por eso, para el judío que ha vivido siempre en tierra de Israel, cuando estos judíos creen en Jesús, tienen en su cabeza aún muy introyectado esta parte de los sacrificios rituales. Lo tienen muy introyectado. Distinto sucede con los de la diáspora, que al estar lejos del templo, ¿cuál era el centro de su vida? La Torá, la escritura. Entonces ellos aprenden a construir toda una vida cultural, no en torno a los sacrificios, ¿cierto? Sino en torno a la práctica de la escritura, de la ley. Y si bien el templo es importante, ellos comienzan a hacerse conscientes que estando lejos de Jerusalén, su vida tiene que convertirse en un templo para Dios. Entonces, por eso para Pablo, digamos que, y para los judíos de la diáspora que creen en Jesús, resulta más fácil hacer este cambio de que los gentiles no tienen que hacerse judíos para poder creer en Jesús, porque ellos ya han visto que el templo y que el sacrificio es importante, pero no es el absoluto, ¿no? Y que hay otras maneras en las cuales se puede experimentar la mística del templo. ¿Mm? Entonces, Carmen, tú preguntas, ¿quién evangelizó a los cristianos judaizantes? Eh, Carmen, Jesús y los testigos oculares de Jesús. Recuerden ustedes que los judaizantes, ¿cierto? Son judíos que creen en Jesús, ¿verdad? Y recuerden ustedes que el grupo de Jesús, el movimiento de Jesús estuvo compuesto por ¿quiénes? Por judíos. ¿Mm?
Entonces, estos judíos del movimiento de Jesús y que después continúan, después de la resurrección de Jesús, continúan haciendo parte de este movimiento y se convierten en anunciadores de eso que Jesús dijo e hizo, son estos judaizantes, estos cristianos, estos judíos que han optado por Jesús. Entonces, ¿quién evangelizó a los cristianos, a los judaizantes? El mismo Jesús, cuando pertenecieron al grupo inicial. Y otros se unieron al grupo que había formado Jesús después de su resurrección, perdón, fruto de la predicación de los apóstoles. ¿Bien? Entonces, no sé si con esto, Carmen, resuelvo tu pregunta. Si no, tranquila, me vuelves a decir. ¿Bien? Entonces, por eso, mirando este paralelo, entendemos, bueno, ya sabemos por qué Pablo, digamos que defendía el hecho de que los gentiles no tenían por qué, ¿cierto?, asumir todos los rituales judíos para acceder a la promesa. Ahora, ¿qué pensaba el judaizante? Piensen ustedes en una persona que siempre ha vivido en un entorno determinado, cuando su fe, su creencia, su modo de experimentar, ¿cierto?, a Dios y su presencia ha sido siempre de una determinada manera. Pues cuando le ofrecen otras alternativas, siempre hay un espacio de tiempo en el que la persona tiene que comenzar como a comprender. Entonces, para estos judaizantes no era sencillo que de buenas a primeras dijeran, es que ya la circuncisión no sirve, es que ya el templo no tiene sentido, es que ya para que usted va a sacrificar un cordero en Pascua, ya eso no tiene sentido. Que a un judío, ¿cierto? Que siempre ha vivido en su tierra y que ha estado unido al templo y que cuando cree en Jesús, de un momento a otro le diga, no, es que lo anterior ya no tiene sentido, es un choque fuerte. Entonces imagínense ustedes la angustia que podían sentir los judaizantes, ¿cierto? Estos judíos creyentes en Jesús, eh, cuando estas exhortaciones se daban, porque para ellos era como traicionar su tradición, ¿no? Entonces, aquí entendemos un poco esa pugna que se generaba en estos primeros años, de que los judaizantes, claro, querían que los gentiles aceptaran la fe, pero querían que la asumieran en totalidad porque para ellos era necesario la parte sacrificial para poder hacer parte del pueblo de la promesa. ¿Mm? Pablo dirá, yo también quiero que los gentiles acepten la fe, pero no es necesario que sigan este camino. ¿Mm? Entonces, ahora, no es asunto nuestro decir que nos pongamos a favor de Pablo o a favor de los judaizantes, ¿no? O decir Pablo estaba en lo correcto, los judaizantes estaban mal, o los judaizantes estaban en lo correcto y Pablo estaba mal. No, sino que ya con esta observación más profunda y más crítica, ¿cierto? Podemos ver varias cosas. Uno, que al principio no todo estaba claro, que habían disensiones, que habían confusiones y habían posturas distintas. Entonces no nos debe asombrar que actualmente también hayan, ¿cierto?, posturas distintas respecto a la experiencia de Dios. Por eso hay diferentes cristianismos, ¿cierto? Por eso tenemos nosotros expresiones distintas en diferentes iglesias, diferentes confesiones cristianas, ¿no? Y lo que hay que buscar aquí no es la uniformidad, sino la unidad en el amor, el ponernos de acuerdo en lo que hace que Cristo brille en cada ser humano. Ahí es donde tenemos que ponernos de acuerdo. Porque cuando nos ponemos quisquillosos en ciertas cosas ya muy, muy pequeñas que no son trascendentales para la fe, es que se presentan grandes peleas y ustedes y yo sabemos que por historia, ¿no? Tenemos testimonios de asesinatos entre cristianos por cuestiones que uno actualmente hubiera podido decir se hubieran solucionado de otra manera. Entonces, fíjense que este conflicto que sucede en la comunidad de los Gálatas nos instruye actualmente para que aprendamos a dialogar y a exponer con claridad lo que pensamos y a tratar de ponernos de acuerdo y que no fallemos en lo esencial. Y lo que es ya accidental o circunstancial, pues podemos hacer una serie o bien de enmiendas o bien de diálogos, ¿verdad? Para evitar que por hacer valer nuestro criterio estemos anulando a Cristo. Y esto es muy importante. ¿Mm? Estos judaizantes también se encontraban en Roma cuando Pablo escribe su carta a los romanos. Probablemente, Walter, probablemente habían algunos judaizantes porque Pablo en la carta a los romanos va a expandir con mayor fuerza algunos elementos que estaban en la carta a los Gálatas. ¿Sí? Romanos es posterior a la carta a los Gálatas y Romanos va a exponer de una manera más fuerte, más contundente, todos esos elementos que vamos a ver nosotros hoy. Y es muy probable que hubiesen algunas de estas influencias en Roma, ¿no?
Pero cuando veamos la carta a los romanos vamos a detallar un poquito más esos aspectos, porque en la comunidad de Roma hay otros aspectos interesantes, ¿no? Y es que Pablo no fundó la comunidad de los romanos, él no la fundó. Él le escribe una carta que ya, a una comunidad que ya había sido fundada por otros misioneros. ¿M? Entonces, ahí se pueden dar una serie de ajustes, porque Pablo quiere conocer la comunidad de Roma, porque en ese tiempo Roma era el centro del mundo. Entonces, que Pablo llegara a esa comunidad que ya otros cristianos, ¿cierto?, habían fundado, pues era interesantísimo, porque era para Pablo pues poder mirar cómo en el mundo gentil, ¿cierto?, y Roma, la capital de los gentiles, digámoslo así, estaba una comunidad, y para verificar cómo podían seguir haciendo alianzas para seguir anunciando el evangelio pues de Cristo, ¿no? Pero entonces cuando lleguemos a los romanos, Walter, vamos a profundizar muchísimo más con un poquito más de finura ese aspecto, ¿bien? Entonces ya hemos visto, ¿no?, estos dos puntos de vista, y estamos entendiendo un poco por qué ese conflicto en la comunidad de los Gálatas. Y si uno se pone a mirar, cada parte tiene sus razones, pero para, digamos, la apertura del Evangelio a todas las culturas, es importante tener en cuenta lo que Pablo nos va a decir o lo que Pablo nos enseña, ¿no? Entonces aquí les resumo lo que les dije anteriormente, ¿no? ¿Qué nos enseña esto? Que debemos dialogar y comprender al otro, y esto no nos obliga a estar de acuerdo, ¿cierto? Nosotros podemos ser abiertos para escuchar las opiniones de aquel que me dice, yo pienso distinto a ti. Perfecto, nos escuchamos y nos escuchamos con respeto, pero eso no implica que estemos obligados a estar de acuerdo. Podemos mantener nuestras diferencias, pero saberlas llevar bien, ¿cierto? Y el hecho de tener opiniones distintas no nos ubica en planos de buenos y malos, y eso es importantísimo tenerlo en cuenta, porque por eso también se generan conflictos, porque muchas veces en las comunidades, con alguien que piensa distinto, decimos, ese está pensando mal porque no va de acuerdo al grupo, y a veces nos vamos por mayorías, ¿no? Lo que piensa la mayoría es lo que está bien, y el que piense distinto, como es minoría, eso está mal. Y esas son, hermanos, normalizaciones terribles que hacemos, porque asumiendo cosas que no son, pues llegamos a conclusiones falsas, ¿no? Entonces, tener una opinión distinta no implica que seamos unos buenos y otros malos, y no implica que seamos superiores unos e inferiores otros. Simplemente significa que tenemos opiniones diferentes. Y hay que ver en medio de esa diferencia qué se rescata para el bienestar de todos. Ahora, también que nos enseña esta situación que se está viviendo en la comunidad de los Gálatas, que nosotros no podemos cortar las raíces de una cultura y tampoco imponer una creencia. Entonces, volviendo al tema de los judaizantes, ¿cierto? De aquellos judíos que siempre habían vivido, ¿cierto?, en el entorno de Israel y asumen la fe en Jesús. Entonces, nosotros no podemos de buenas a primeras decirle, es que esto no, ya no vale, esto ya no vale, esto ya no vale. Es porque eso es quitarle la raíz a la persona. Hay que enseñarle cómo su raíz lo alimenta para asumir lo nuevo. Y esto vale, por ejemplo, para la evangelización en las subculturas urbanas, con las comunidades indígenas. No se trata de decirles, en lo que ustedes creen, eso no existe, tienen que creer es en esto. No, es ver cómo has creído tú, qué experiencia espiritual o trascendental has tenido, y de ahí partamos para traerles la novedad. No se trata de hacer mezcolanzas, no, sino se trata de valorar la tradición, cierto, espiritual que tiene, perdón, un grupo a quien llegamos a evangelizar, y desde ahí mostrarles la novedad en Jesús. Entonces nosotros no podemos cortar las raíces de una cultura. ¿Qué pasó con nosotros en el proceso de la colonia? A nosotros nos quitaron la memoria ancestral. Por eso poco sabemos de la cosmología chibcha, aquí hablando de Colombia, por ejemplo, ¿no? Poco sabemos de la cosmología muisca. Nos quedan algunos vestigios, pero nos falta conocer muchísimo más. Y cuando tú le permites a la cultura a la que llegas que conserve sus raíces, le permites tener una capacidad de apropiación mayor. Y tampoco nosotros entonces, en coherencia con esto que les digo, tampoco podemos llegar a imponer, a decir, es que esta es la verdad y la única verdad. No, porque cada cultura, ¿cierto?, tiene una experiencia particular, y el cristianismo la persona de Jesús es invitación, no imposición. ¿Bien? Profe, Sí, profe, señor, dígame. Antonio. entonces nosotros podemos resolver. Sí, sí, ¿me escucha? Sí, señor. ¿Aló? Bueno, nosotros podemos resolver que las diferencias que tenían
los judaizantes es que ellos buscaban un legalismo. Ese legalismo es la aceptación de Dios, que es un salario que uno gana. En cambio, Pablo dice que es la gracia, dice que es la aceptación de Dios como un regalo gratis que simplemente nosotros recibimos. Entonces esos dos puntos eran los críticos que se daban entre los judaizantes y Pablo. Sí, señor. Así es, Sí, Antonio. Hay una serie de elementos, ¿cierto? En los que, como tú dices, ¿no? Los judaizantes aún tenían en su mente que el hombre tenía que pagar algo por su salvación. Por eso tenían que seguir con la circuncisión, por eso tenían que seguir con ciertos rituales, porque se entendía que aún tenía el hombre que hacer algo por sí mismo para obtener la salvación. Pablo les va a decir, es que ya Dios pagó todo en Jesús. Jesús pagó la deuda por nosotros. No hay que hacer más nada. Ya la salvación está. ¿Cuál es la tarea? Vivir como salvados. Esto es lo que va a tratar de enfatizar Pablo. Bien, entonces para entrar en esos detallitos vamos a mirar rápidamente la estructura general de la carta a los Gálatas. Y ustedes ya con su Biblia me van a ir acompañando en este estudio. Entonces, fíjense ustedes que en el capítulo 1, de los versos 1 al 5, son los saludos, ¿no? Entonces, ahí está Pablo, apóstol, y fíjense que de una vez comienza Pablo con su defensa, ¿no? No por designación de los hombres, ni por mediación humana alguna, sino por Jesucristo y Dios Padre, que le resucitó de entre los muertos y todos los hermanos que conmigo están a las iglesias de Galacia. Entonces, Pablo ya comienza ahí defendiendo que su ministerio no se lo delegó ningún ser humano, sino que fue por parte del mismo Jesucristo y de Dios Padre. Ahí comienza ya de una vez su defensa. Fíjense que es una carta que ya entra un poco fuerte, ¿no? No es tan armoniosa y tan calidosa como la primera carta a los tesalonicenses, esta es un poco más fuerte, ¿verdad? Y fíjense ustedes que al final del verso 2 dice que le escribe a las iglesias de Galacia. Entonces probablemente habían varias comunidades en la zona de Galacia, no concretamente en la ciudad, sino en la zona de Galacia. Bien. Después de los saludos, ¿cierto? Del capítulo 1, verso 6 al capítulo 2, verso 21, está la defensa de Pablo y su predicación. Entonces ahí está lo que nosotros ya habíamos estudiado en la tercera clase, si no estoy mal, de qué decía Pablo de sí mismo y de su encuentro con Jesús. ¿Recuerdan? Que donde hablábamos que Pablo explica que él tuvo a bien, ¿cierto? Recibir esa revelación de Jesucristo, que el Padre le reveló a su Hijo. Aquí Pablo no habla de camino a Damasco, que iba a capturar a los seguidores de Jesús, no, él no habla de ese episodio, él simplemente habla de que hubo una experiencia de encuentro con Jesús en el cual se le reveló, se le quitó el velo y pudo saber y conocer la verdad que estaba contenida en la persona de Jesús. Entonces Pablo va a decir esto para argumentar que el envío de él como apóstol de los gentiles no fue algo que él se inventara ni que Pedro, por ejemplo, lo hubiera delegado, sino algo que el mismo Dios le pidió, ¿cierto? O para eso lo ungió, por decirlo así. Y va a expresar todas sus dificultades con la mentalidad judaizante. Entonces, en 1.6 a 2.21, Pablo iba a contar lo del concilio de Jerusalén, va a contar que Cefas, perdón, y Bernabé, mientras no estaban los judaizantes, los amigos de Santiago, ¿no? Ellos se juntaban con los gentiles y todo muy bien. Y cuando llegaban los emisarios de Santiago, entonces ya les daba un poquito de pudor y se alejaban de los gentiles y no compartían la mesa con ellos. Entonces Pablo va a decir ahí que él los desenmascaró, que les dijo que eran hipócritas, que cómo era eso de que delante de unos actuaban de una manera y delante de otros actuaban de otra, como si estuvieran buscando las simpatías, ¿no? Humanas. Entonces todo eso lo va a decir Pablo allí. Pero donde va a estar el núcleo, ¿cierto? De la argumentación teológica de Pablo va a ser en los capítulos 3 al 5 prácticamente. Del 3 al 6. Van a ser 3 capítulos muy densos teológicamente donde Pablo va a explicar el por qué está enojado con los Gálatas y les va nuevamente como a refrescar la memoria, a decirles lo que les enseñó. ¿Mm? Entonces Pablo se defiende, para aclarar esta partecita, Pablo se defiende de aquellos que lo acusan de no ser un apóstol auténtico, ¿sí? Y en eso tenemos que hacer nosotros también una salvedad. Pablo no fue el inventor como tal de la evangelización de los gentiles.
Pablo se unió a un proceso que ya venía caminando. ¿Por qué? Recuerden ustedes que, según nos relata Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Con la persecución a los seguidores de Jesús después de la lapidación de Esteban, los creyentes se dispersaron por diferentes regiones, fuera de Israel, no solamente por Samaria, sino fuera de Israel. Y allá comenzaban a fundar comunidades. Y Pablo llega a una comunidad de Antioquía, ¿cierto? Y allá es donde él resulta evangelizado. Y quizás en estas comunidades ya habían algunos gentiles que habían abrazado la fe. Por eso Pablo no fue el inventor de este movimiento de dispersión, sino que él se unió a un proceso que ya había, pero él le dio su propio toque y ciertamente con Pablo tuvo una expansión considerable. Gracias también al bagaje cultural de Pablo, que Pablo, al ser ciudadano romano, se sabía mover muy bien en este entorno cultural. Pero entonces, digamos que Pablo, si bien él recibe, digamos, este envío de una manera diferente al que lo reciben los discípulos y los testigos oculares, ¿cierto? No se puede negar que Pablo también fue evangelizado y Pablo transmitió algo de lo que él mismo recibió. Y eso lo podemos ver en diferentes elementos de sus otras cartas, donde se observan, digamos, himnos cristológicos, alabanzas, ¿cierto? Trocitos muy, muy condensados de lo que era la catequesis primitiva, que no fue que Pablo la hubiera ideado, sino que eran elementos de enseñanza que ya las comunidades traían y que Pablo recibió. Claro, hay un componente de tipo experiencial, digámoslo así, trascendental, místico, que Pablo tiene con Jesús. Lo hay, ¿cierto? ¿Que cómo ocurrió exactamente? No tenemos certeza de cómo decirlo. Sabemos sí que Pablo tuvo una experiencia muy fuerte y muy bonita de encuentro con Jesús. Pero a la par de esto, Pablo conoció más profundamente a Jesús. ¿Y quién era Jesús? Gracias a las comunidades, concretamente la comunidad de Antioquía, que fue la que lo evangelizó. Entonces, hay que ver cómo, digamos, lo trascendente, lo sobrenatural, se entremezcla con lo cotidiano, con lo humano. Y Pablo hizo sus grandes hallazgos en la fe, fue gracias a lo que le transmitieron quienes le enseñaron el camino, ¿no? Y haciendo acopio, lo que yo les decía hace como un par de clases, haciendo acopio de lo que le enseñó la comunidad, de su experiencia con Jesús y de la misma formación que él tenía como erudito en las escrituras, es que logró hacer todos estos alcances teológicos, ¿no? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque si bien en la defensa de Pablo, todo aquel que se defiende quiere demostrar con autenticidad, con garbo quién es, ¿cierto? Y a veces se permite, si no exagerar, digamos que ponderarse en un puesto, digamos, de alta consideración. Pero también nosotros tenemos que ser coherentes con la historia y ver que Pablo no se hizo solo. O sea, Pablo fue formado por las comunidades, Pablo recibió de la tradición y su experiencia especial con Jesús se vio alimentada y fortalecida gracias a sus hermanos que le enseñaron qué era seguir a Jesús. Miren capítulo 3, versículo 1. Miren cómo le habla Pablo a los Gálatas. Gálatas insensatos. La traducción del griego es más fuerte que decir insensatos, ¿no? Entonces ya se imaginarán quizás el sentido, ¿no? Gálatas insensatos, ¿no? Faltos de entendimiento, faltos de razón. ¿Quién os ha fascinado después que ante vuestros ojos ha sido presentado Jesucristo crucificado? Algunos comentaristas dirán que quizás había una dificultad en la lengua, en el idioma que se manejaba en la zona y por eso Pablo quizás tuvo que hacer dibujitos para hablar y para evangelizar, ¿no? Entonces, ¿quién os ha fascinado después que ante vuestros ojos ha sido presentado Jesucristo crucificado? Estoy en Gálatas 3:1 para que nos ubiquemos. Quiero que me respondáis a una sola cosa. ¿Habéis recibido el Espíritu por las obras de la ley o por creer en la predicación? Aquí Pablo que les está diciendo, ustedes recibieron el Espíritu ¿por qué? ¿Porque se circuncidaron o porque creyeron en Jesús? Ahí está, es de fondo esa pregunta. ¿Tan insensatos sois? Es decir, ya Pablo, ¿cierto? Les había hecho ver que la salvación, ¿cierto? A través de Jesús era gratuita y era universal. Entonces no había necesidad de hacer otras cosas adicionales para obtenerle. Por eso les vuelve a decir, tan insensatos sois, ya habiendo recibido la predicación y habiendo visto los efectos del Espíritu en ustedes, volvieron atrás, volvieron a pensar que uno tiene que pagar por la presencia de Dios, que uno tiene que pagar por su amor cuando Él lo da gratuitamente. Resulta, mire, que comenzasteis por el Espíritu y termináis ahora en la carne. ¿Habéis pasado en vano por tales experiencias? Pablo está tremendamente conmovido.
Pues bien en vano sería. Pablo está molesto. El que os otorga el Espíritu y obra milagros entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por creer en la predicación, vuelve y les dice, ¿no? Entonces, estas obras de la ley son precisamente estos actos de tipo de circuncisión, ¿cierto? Concretamente a quienes que están obligando a los gentiles para que puedan acceder a la gracia del Espíritu. Y Pablo está diciendo, ustedes mismos se dieron cuenta que sin la circuncisión recibieron el Espíritu, ¿por qué ahora entonces les va a entrar miedo? Porque ahora se van a dejar atemorizar y van a volverse un paso atrás. ¿Dónde está el problema en todo esto? ¿Cierto? Aquí ya les dije yo, ¿no? Que Pablo pues no conoció a Jesús, no fue testigo ocular, pero esto hace que Pablo se centre, ¿cierto?, en su evangelización, en el elemento crucial, pasión y muerte de resurrección de Jesús. Por eso Pablo no entra a enseñar muchas cosas de la vida misionera de Jesús. Si ustedes observan las cartas, Pablo va a insistir en los efectos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Ahí va a estar, ¿cierto? Eso es, digamos, que para Pablo es lo que más históricamente representa para él. ¿Mm? Claro, las enseñanzas de Jesús son importantísimas y valiosas, ¿no? Pero para Pablo y para la urgencia de su predicación, él va a partir desde ese hecho, ¿no? Y por eso él va a leer a la ley de una manera distinta a la luz del sacrificio pascual de Cristo. Entonces, por eso Pablo va a entender desde la pasión, muerte y resurrección de Jesús, ¿qué cosas? Que allí, en el sacrificio de Cristo, se cumplen las promesas hechas por Dios a Israel, en la cruz y en la resurrección. Ahí se comprende cuál era el papel de la ley y se entiende cuál es el papel de Jesús. Entonces, por eso Pablo va a insistir muchísimo en esto, en que en virtud de la cruz de Cristo, la ley y todo lo anterior adquieren un significado nuevo, porque Jesús supera, sustituye a todas esas instituciones anteriores. ¿Cómo entendía Pablo, cierto, la cuestión? O sea, antes de su encuentro con Jesús, Pablo, ¿cómo entendía todo esto? Pablo entendía la historia dividida como en tres partes. Una primera parte, desde Adán hasta Moisés, era un periodo en que no había ley, pero que había promesa, ¿cierto? Porque recuerden que la ley llega ¿con quién? Con Moisés. Pero entonces en este periodo, ¿cierto? Desde Adán hasta Moisés estaba la promesa. ¿Y cuál era esa promesa? Ser en Dios, o sea, que yo sea en Dios y que Dios sea en mí, yo estar en Dios y Dios estar en mí. Y esto cómo se entiende desde esa promesa que Dios le hace a Abraham, ¿cierto? De yo ser el Dios tuyo y el de tu posteridad, y que ustedes sean para siempre mi pueblo. Esa es la promesa. Ser el uno para el otro, si lo queremos ver en términos más simples, pero no por eso superficiales, ¿no? Ser el uno para el otro. Esa es la gran promesa. Pero hay otra etapa, ¿cierto? Desde Moisés hasta el Mesías. Y desde Moisés, perdón, hasta el Mesías, ¿qué prima? Es el periodo de la ley. Y entonces la ley va a tener una función pedagógica. Evitar, ¿cierto? La ley para qué estaba? Para evitar lo que no te deja estar en Dios, ¿cierto? Y lo que no te permite a ti dejar entrar a Dios en tu vida. Entonces, digamos que la ley se encargaba de señalarnos dónde está el pecado. Por eso, no haga esto, no haga lo otro, no haga, no haga, no haga, no haga. Si usted toca esto, impuro. Si come esto, impuro. Si hace tal cosa, queda impuro. Porque la ley tenía esa función de decirle al hombre qué cosas lo separan de Dios. Por eso surge la cantidad de prescripciones para que yo, ya sabiendo qué me aleja de Dios, pueda mantenerme a raya y pueda mantenerme en una vida justa. Entonces yo, cumpliendo la ley, me vuelvo justo, ¿cierto? Y al volverme justo, me vuelvo limpio y aseguro que la promesa al final de los tiempos me sea dada, porque yo soy el que me privo de volverme impuro. Entonces yo mismo me garantizo mi salvación. Esa era como la mentalidad, ¿no? Pero faltaba una tercera época, que sería la edad mesiánica, y sería un periodo en del Mesías, en el que el Mesías daría una nueva ley, ¿no? Y esa ley sería de libertad y vida. Y cuando llegara ese momento, ya el pecado, ¿cierto? Porque el pecado es aquello que a mí me aleja de Dios, y por eso la ley me ayuda a prevenirme contra el pecado. Cuando llegue el Mesías, el pecado va a ser derrotado y la promesa se podrá cumplir. Esto estaba en la mente de Pablo antes de su encuentro con Jesús. Por eso Pablo era un amante de la ley.
y por eso se esforzaba por cumplir al máximo la ley. Y por eso todo buen fariseo se preocupaba por cumplir la ley, porque eso garantizaba que usted no se dejara embolatar por el pecado, que no se dejara engañar por el pecado, y de esa manera poder prepararse para la llegada del Mesías, y que con el Mesías usted pudiera estar lo suficientemente limpio para poder acceder a la promesa. Pero ¿qué pasaba? Era yo el que garantizaba eso. No había gratuidad de parte de Dios, sino que eran mis sacrificios, mis rituales, lo que lograban todo eso. ¿Mm? ¿Qué pasaba también con la circuncisión? ¿Qué significaba? ¿Por qué era tan importante? ¿Cierto? Y sigue siendo importante para la población judía, ¿cierto? Primero, porque la circuncisión es una manifestación de que yo acepto la alianza con Dios, ¿cierto? Y por ser destinada a la descendencia, porque la alianza se hace también con la descendencia, se tenía que hacer la señal en un lugar que estuviera relacionado con la progenie. Por eso se hacía en los genitales del varón, ¿cierto? Concretamente se cortaba el prepucio del pene del varón. Y cortar ese prepucio y que surgiera sangre era una manera en que el varón y todo su clan, ¿cierto? Decían, yo pongo también mi sangre, yo aporto para firmar el pacto, ¿cierto? Yo me comprometo a pertenecerle a Dios, pero entonces yo firmo, yo aporto mi sangre. ¿Mm? Atención con el tema de la sangre, ¿bien? Y adicionalmente era una marca visible de ser heredero de la promesa. Por eso todo varón en Israel, e incluso sus hijos, ¿no? Varones, y sus esclavos varones tenían que estar circuncidados porque era la manera de decir que todos ellos hacían parte de la promesa, ¿cierto? De la alianza. Y no estar circuncidado implicaba negar eso. No circuncidarse implicaba decir, yo no hago parte de la promesa, no voy a recibir promesa, no voy a ser heredero. Por eso, juntemos aquí esto con los judaizantes. Una persona que siempre, 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 ¿cierto? Había estado pues como tan unida a las cuestiones del templo y a todos estos elementos, pues era muy difícil que de un momento a otro le digan, es que ya usted por la circuncisión, eso ya no vale. Si usted todo el tiempo fue criado, ¿cierto?, en esa fe. Entonces, que de un momento a otro te vengan a decir que ya no, eso genera un choque emocional, afectivo, ideológico, ¿no? Si bien los judíos de la diáspora también se circuncidaban, Pablo también estaba circuncidado, por la experiencia de la diáspora quizás tenían más facilidad para ver las cosas desde otro punto de vista, quizás no tan legalista y tan estricto, ¿no? Ni tan literalista. Entonces, miren cómo va a decir Pablo, miren Pablo cómo va a solucionar eso. Ustedes lo pueden leer en Gálatas capítulo 3, versos 6 al 18. Allí Pablo va a decir algo importantísimo. Dice, voy a leer el verso 6. Así, Abraham creyó en Dios y le fue reputado como justicia. Entonces, tened bien presente que los hijos de Abraham son los que creen. Es decir, miren ustedes aquí estos textos que les señalo yo de Génesis, anótenlos en su cuadernito y después los revisan. ¿A qué edad se circuncidaban, Carmencita? A los 8 días de nacido, eso era rápido. 8 días de nacido ya tenían que estar circuncidados para de esa manera cumplir con la norma, con la ley y hacer parte pues del pueblo. Entonces se circuncidaban siendo bebés. No recuerdo si es con Tito, no recuerdo si es con Tito o con Timoteo. Yo en la otra clase les traigo bien el dato, pero alguno de los dos, Pablo tiene que circuncidarlo, ya mayor, para no generar como tanta Profe, a disputa. Tito, Con Tito, gracias, a gracias, Tito, profe. Antonio. Gracias, Antonio. Con Tito, Pablo tiene que circuncidar a Tito, y yendo ya Tito mayor, ¿no? Para evitar confrontaciones, ¿no? Como para decir, bueno, si es tanto problema para ustedes, bueno, circuncidemos a Tito, ¿no? Pero es una manera como de evitar problemas, aún sabiendo Pablo que pues la circuncisión ya no iba a marcar la diferencia. Pero entonces, por lo general, y aún lo siguen haciendo, Carmen, a los 8 días de nacido, al hijo varón se le circuncida. Entonces, ustedes en su casita van a mirar estas citas bíblicas de Génesis. Génesis 12:1-3, 15:1-6 y 17:3-14. Son los tres relatos en donde se menciona la alianza de Dios con Abraham. Y la circuncisión solo aparece hasta el capítulo 17. Las dos promesas anteriores no aparece circuncisión. En el tercer relato sí.
probablemente aparezca en el tercer relato de la alianza con Abraham como una especie de añadido textual, ¿cierto? Que se hace ya en el posexilio para darle mayor peso a la circuncisión. ¿Mm? Pero lo que Pablo aquí va a decir es que, perdón, antes, Carmen, exacto, era voluntad de los padres y no del niño, claro, claro, porque el niño pues no tiene uso de razón y sus papás eran los que lo llevaban a que se circuncidara, ¿no? Porque hacía parte de su pueblo, parte de su raza. Pero el niño, cuando comenzaba ya a tener uso de razón y demás, pues el niño comenzaba a ser formado en su ley, formado en su tradición, y por eso el niño entendía, ¿no? Entendía que él hacía parte de la alianza, de la promesa. Por eso era importante la educación, ¿cierto? En el niño hebreo, para que fuera comprendiendo y comportándose de acuerdo al pueblo que pertenecía. Entonces, retomo aquí lo de Abraham. Entonces, Pablo, ¿qué va a decir? Mire, antes de la ley y antes incluso de ser circuncidado, Abraham recibió la promesa y él creyó. O sea, él salió de Ur de Caldea, aquí que nos lo dicen en Génesis 12, él salió de su tierra a la tierra que Yahvé le iba a mostrar sin necesidad de pruebas y sin absolutamente ningún prerequisito. Abraham simplemente creyó y eso le fue reportado como justicia por fe, ¿cierto? Entonces Pablo va a decir, si esto es así, ¿no? ¿Por qué nosotros tenemos que poner este tipo de normativas como prerequisito para llegar a la promesa de Dios, cuando el mismo Dios se la entregó a Abraham en virtud de eso, de promesa? ¿Mm? Ahora, Pablo va a decir, listo, la circuncisión comenzó con Abraham, perfecto. Y Pablo va a decir, la alianza se selló con la descendencia de Abraham. Aquí Pablo va a hacer una especie de exégesis, ¿no? Y va a decir, fíjense que dice que con su descendencia, no con sus descendientes. ¿Mm? Y el hecho de decir que es con su descendencia, miren ustedes en Gálatas 3, versículo 16. Dice, pues bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. La escritura no dice y a los descendientes, como si fueran muchos, sino a uno solo, a tu descendencia, es decir, Cristo. Pablo dice, Jesús es descendencia de Abraham, es la descendencia de Abraham. Entonces, en Cristo es en quien se cumple la promesa. Y si Cristo murió en la cruz, derramando su sangre por todos nosotros, y murió no en el templo, sino que murió en un lugar público, ¿cierto? A la vista de todos. Es decir, Dios hizo de la realidad del mundo el altar para que todos accedieran a Cristo. Y si Cristo es el heredero de la promesa, entonces ya no tiene sentido el circuncidarse, porque ya no es por la circuncisión, sino por Cristo que accedemos a la salvación y a la promesa. Entonces la herencia de la promesa, la herencia de la salvación depende de la promesa que se cumple en Jesús, no de la ley. No de la ley de circuncidarse, ni de la ley que va a venir después. ¿Con quién? Con Moisés. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos claros? Profe, Dígame, Antonio. profe, hay que ver que esa famosa crisis de Galacia existía en todas las iglesias que habían ya. Y a raíz de eso fue el famoso primer concilio ecuménico en Jerusalén, ¿cierto? Sí, Antonio, en muchas comunidades se estaban presentando esta situación, sobre todo cuando la iglesia ya comienza a dispersarse, ¿no? Y a raíz de esto se tienen que reunir en Jerusalén para llegar a acuerdos, ¿no? Y lo que dices, ¿no? Tenemos en la carta a los Gálatas un testimonio vívido de lo que en una comunidad concreta significó todo este discernimiento. Que claro, que en diferentes comunidades se vivió de forma distinta. Quizás para algunos, me atrevería a decir de pronto que para las comunidades joánicas, este no fue un problema, el de la ley y todas estas cuestiones, porque quienes van a conformar la comunidad joánica van a tener otro tipo de visiones, otro tipo de hallazgos, y en ellos va a ser muy claro que Jesús sustituye la ley. Y entonces va a haber pugnas, quizás no tan, bueno, en ciertos aspectos con algunas otras comunidades, con otras tendencias cristianas, pero los judíos van a marcar, la comunidad joánica va a marcar gran diferencia, es con la comunidad judía, ¿no? Mostrando cómo Jesús supera todas estas tradiciones. Pero sí, evidentemente los primeros años
de la iglesia, en los años del cristianismo primitivo, pues se estaban dando todas estas situaciones. Muy bien. Perfecto, Victoria, me dices que todo va bien, me alegra mucho. Entonces, recuerden ustedes, ¿no? Ya vimos la cuestión como de la circuncisión. Pero entonces ahora viene otra situación, porque según este cuadrito, recuerden ustedes que la ley tenía un papel, ¿cierto? Y la ley estaba en el tiempo de la vida de Israel, digamos, desde el Moisés hasta la llegada del Mesías. O sea, la ley tenía que servirme para mantenerme en pie hasta la llegada del Mesías. Entonces Pablo dice, el Mesías ya llegó, el Mesías es Cristo. Y entonces, ¿cuál es la función de la ley? Entonces Pablo en Gálatas 3, 19, 22 va a decir, la función de la ley era de pedagoga. Miren, 3, 19, 22. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Sigan ustedes ahí en su texto bíblico para que sientan en las venas el texto. ¿Listo? Entonces, 3, 19, 22. Dice, fue añadida para poner de manifiesto las transgresiones, o sea, para mostrarnos que era pecado. Hasta que llegase la descendencia. ¿Quién? Jesús. Fíjense aquí cómo Pablo va uniendo Abraham, ¿cierto? Promesa, incluso circuncisión, y lo va uniendo aquí ya la ley. Hasta que llegase la descendencia depositaria de la promesa, promulgada por los ángeles y con la intervención de un mediador. Uy, ¿aquí qué pasó? Tenemos algo interesante. Resulta que para algunas tradiciones judías, Moisés había recibido la Torá directamente de Dios. O sea, Dios le dictó a Moisés, ¿cierto? Las 10 palabras, que serían los 10 mandamientos, y todas las enseñanzas, ¿no? Que vendrían a conformar la Torá o el Pentateuco. Entonces Moisés, las escribió. Pero había otra tradición que decía, no, Yahvé le dio la Torá a los ángeles y Moisés la aprendió de los ángeles, o sea que hubo una mediación. Entonces, quizás a esta segunda tradición se está refiriendo Pablo aquí cuando dice eso, que hasta que llegase la descendencia depositaria de la promesa, promulgada por los ángeles y con la intervención de un mediador. Bien, nosotros vemos, para que ustedes lo curioseen, en la carta a los hebreos, vemos esta segunda interpretación de que la ley fue dada a Moisés, pero por mediación de ángeles. Eso está en la carta a los hebreos. Se lo dejo de tarea para que ustedes den una miradita. Bien. Entonces, dice, verso 20, ahora bien, cuando actúa uno solo, no hay mediador. Es decir, ya no tenemos de mediadores ni a los ángeles, ni a Moisés, sino a Jesús. ¿Cierto? Ya no necesitamos más intérpretes, porque Jesús ya es la ley definitiva, es la palabra definitiva. Cuando actúa uno solo no hay mediador y Dios es uno solo, o sea, Dios no está dividido, Dios es uno solo. Según esto, ¿se opone la ley a las promesas de Dios? De ningún modo. Si se nos hubiera otorgado una ley, capaz de dar vida, en este caso la justicia vendría realmente de la ley. Esto es importante, hermanos. 3:16. Me piden que explique un poquito el versículo de 3:16. Pues bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. La escritura no dice y a los descendientes como si fueran muchos, sino a uno solo, a tu descendencia, es decir, a Cristo. Si ustedes miran en Génesis 12:7, ahí está que Yahvé hace la alianza con Abraham y con su descendencia. Así lo dice. Y resulta que para la mentalidad hebrea, esto es bien interesante, para la mentalidad hebrea, el varón, ¿cierto?, contiene ya dentro de sí toda la descendencia que va a dar. Entonces voy a hablarlo en términos un poquito fisiológicos, ¿no? Digamos que se entiende que ya dentro de Moisés, dentro de las células germinales de Moisés, dentro de las células que van a dar vida, ¿cierto?, a los futuros descendientes de Abraham, perdón, ahí ya estaban incluidos todos los descendientes del pueblo de Israel, todos. Entonces, cuando el texto de Génesis dice que haré el pacto contigo y con tu descendencia, se refiere a todo el pueblo que va a venir después de Abraham. Todo el pueblo, todo el pueblo. Entonces, partiendo de esta conjetura, de esta manera de ver, ¿cierto? Pablo dice, aquí el texto nos está hablando de la descendencia, ¿cierto? Del linaje de Abraham. No nos está hablando como tal de personas concreticas, ¿cierto? Individualizadas, sino que nos va a hablar de un linaje concreto. Y ese linaje tiene su plenitud
en Jesús, que es la descendencia, digámoslo así, definitiva de Abraham, donde se cumple la promesa. O sea, en Jesús vemos completito todo aquello que se le prometió a Abraham. Eso es lo que quiere decir. ¿Mm? Que en Jesús, siendo la descendencia de Abraham, se ve en plenitud esa promesa hecha al patriarca. Y por eso, todos los que son hijos de Abraham, ¿cierto? En Jesús obtienen la plenitud de la promesa, porque se unen a la promesa de Abraham por la fe. Porque la fe, ¿cierto? El creer, hermanos, no es simplemente decir, ay, sí, yo creo, no, sino dejar moldear la vida, ¿no? Por esa certeza. Y se adhieren a la fe en la promesa, ellos son los capaces de sentir esa salvación en plenitud de Jesús, porque Jesús es la plenitud de la promesa como descendencia de Abraham. No sé si te quede claro, Carmen. ¿Me avisas? ¿Bien? Bueno, te sigo aquí con la pedagogía de la ley. Dice Pablo que la ley no contradice la promesa, porque si la contradijera, por la ley misma obtendríamos la salvación. Es decir, la ley misma, el yo practicar los rituales de la ley, me permitirían quedar libre del pecado, no solamente evitarlo, sino libre del dominio del pecado. Pero que estaba constatando Pablo y que constatamos todos nosotros, ¿no? Que la mera práctica de la ley a mí no me libera de la esclavitud del pecado. Quizás lo evita, ¿cierto? Quizás pongo una especie de tranca, pero no quita el poder del pecado sobre mí. Por muchos rituales que yo haga, por muchos sacrificios que yo haga, la ley no anula el poder del pecado. Entonces, por eso Pablo dice, y la ley no anula la promesa, la ley le da la razón a la promesa, porque la ley era provisional. La ley nos preparaba, ¿cierto?, para cuando ya llegara el Mesías, y el Mesías, ¿qué va a hacer? Anular el poder del pecado en la vida del hombre. Eso sí va a ser la ley. Perdón, el Mesías. El Mesías nos va a dar la vida verdadera porque el Mesías es el único capaz de anular el poder del pecado. La ley no puede. Si la ley pudiera, no tendría sentido la promesa. No tendría ningún sentido. Y si no tiene sentido la promesa, pues Pablo dirá más adelante, entonces, pues claro, hasta que Cristo hubiera muerto en la cruz no tendría sentido, porque entonces la ley ya nos hubiera asegurado la vida plena, esa comunión con Dios, pero la ley no lo estaba asegurando, porque la ley funcionaba como este corral de bebés que les estoy mostrando yo aquí. ¿Qué hace el corral para un bebé? Lo protege de peligros, ¿cierto? Lo protege de que ingresen aquí cosas o que el bebé salga, ¿cierto? Y se enfrente a peligros. Entonces la ley era como una especie de cerco para el hombre, que le decía, aquí puedes pisar, aquí no, aquí sí, aquí no, para que en ese entrenamiento el hombre aprendiera a buscar qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que le desagrada. Y en esa manera tratar de llevar una vida justa. Pero el hombre, haciendo ese proceso de decisión, no podía por sí mismo anular el poder del pecado, porque el pecado esclaviza. Cuando llega Jesús, ya la ley pasa a un segundo plano, porque entonces ya tenemos al Mesías que no solamente nos dice cuidado con esto, cuidado con aquello, sino que elimina el poder del pecado que es la muerte. ¿Y cómo entendemos la muerte? La separación total de el hombre y Dios. El Mesías hace posible que el pecado no nos deje apartados de Dios y nos reconcilie. Y eso lo hace el Mesías. Y por eso la cruz de Cristo es la nueva ley y por eso el amor es la única ley. Y Pablo lo dirá, digamos, lo central de la ley es amarás a Dios, ¿cierto? Y al prójimo como a ti mismo. Eso va a decir Pablo en Gálatas 5:14. Bien, entonces, la ley era una pedagoga. Y antiguamente el pedagogo en la cultura grecorromana era muy interesante porque el pedagogo, ¿sí? La palabra pedagogía o pedagogo viene de dos palabritas, ¿no? Paidos y agó. Entonces, paidos es niño y agó guiar. Entonces, el pedagogo era el esclavo que guiaba al niño a la escuela o el que le daba el conocimiento. ¿Mm? Entonces, este esclavo tenía la misión de tomar al niño de la mano, llevarlo hasta la escuela, ¿cierto? Para que aprendiera, esperar a que terminara su educación, su día de clase, tomarlo de la manito y llevarlo otra vez sin peligro alguno hasta la casa del amo. O si bien el esclavo
era el pedagogo, él tenía que cerciorarse de que el hijo del amo aprendiera muy bien las cosas. Pero entonces la ley estaba era al servicio del hombre como instructor, como pedagogo, para decirle lo que podía y lo que no podía hacer. Pero adicionalmente Pablo va a decir, pero esto era una carga muy tenaz, porque nosotros no teníamos únicamente el decálogo, ¿cierto? Los 10 mandamientos, va a decir Pablo, sino que había una ley oral y una ley escrita. Porque si bien, ¿cierto? Nosotros tenemos en los textos el Pentateuco y todo esto, esto realmente se escribe, es en el exilio y posexilio. Les estoy hablando en el siglo VI y un poquito más allá. Es en ese momento que la ley escrita ya queda en físico. Antes esta ley era transmitida de forma oral. Y entonces, así como se transmitía oral, se hacían añadidos, se hacían interpretaciones y todo quedaba bajo la misma obligatoriedad. Entonces, para la época de Jesús, habían más de 600 mandamientos adicionales a lo que estaba escrito ya. Entonces la ley se volvió una cuestión asfixiante. Ya no era simplemente el pedagogo la ley me permitía como decir dónde está el pecado para evitarlo, dónde está el bien para seguirlo, sino que era una cuestión asfixiante porque me hacía sentir a mí lo más terrible de este mundo. Porque yo por más que me esforzara, siempre había algo en la ley que me decía, te falta, te falta, te falta. Entonces, por eso, aquellos fariseos que asumieron la ley no desde el enfoque del amor, sino desde el enfoque del yo mismo me justifico y me presento puro ante Dios, subyugaban el pueblo y contra esos fariseos era que Jesús tanto les criticaba, ¿no? Porque Jesús era también fariseo, pero de la línea de la misericordia. Jesús era de los anaguim, de los pobres de Yahvé. Entonces Jesús vivía una práctica de la ley, pero desde la misericordia, ¿sí? En cambio, estos fariseos leguleyos, ¿no? Vivían la ley para decir que es que ellos por ellos mismos se hacían justos ante Dios. Y Jesús, ¿qué era lo que trataba de decir? No, tú haces un esfuerzo, tú haces un proceso de discernimiento, claro que sí, pero tú eres limpio no por ti, sino por el amor de Dios. Entonces, fíjense que esta ley se volvió algo tan asfixiante, porque ya les digo, no solamente era el decálogo, no solamente eran los 5 primeros libros de la Biblia, que es la Torá como tal, la ley, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, esa es la Torá. No solamente era eso, sino todo lo que también se iba diciendo y los maestros y los escribas iban contando y que eso era también ley. Entonces llega un punto en que tú dices, la ley ni me da vida, la ley me demuestra que por mucho que yo haga, siempre va a haber algo en que no cumplo y tercero, yo nunca voy a llegar a ser justo. Entonces Pablo va a decir por eso, vivir bajo la ley, vivir bajo esa presión, nos hace malditos en vez de benditos. Malditos en el sentido de que no nos permite gozar la vida en Cristo. Por eso, ¿cierto? Cuando se da el paso a la fe en Jesús, entendemos que la ley era un pedagogo y ya en Cristo yo obtengo lo que antes la ley no me aseguraba y era la victoria sobre el pecado. El pecado a mí ya no me puede separar de la presencia de Dios. Y ustedes me pueden decir, Juliana, ¿y por qué seguimos cometiendo pecados? Entonces aquí hay una cosa que distinguir, el pecado y los pecados, o los actos pecaminosos, ¿no? El pecado es esa fuerza, para Pablo va a ser una personificación, ¿no? El pecado va a ser esto que te va a arrebatar, ¿cierto? De la presencia y la gracia divina. Entonces, el Mesías es el que con su sangre derrota ese poder. Ahora, si tú decides volver a ponerte el lazo, es decisión tuya, pero tú ya estás libre del pecado. Y por el que estás libre del pecado, deberías esforzarte por no dejar que los actos pecaminosos sigan haciendo parte de tu vida. Y para eso está el Mesías, para evitar que los actos pecaminosos aumenten, ¿cierto? Jenny Rocío, tú tienes una pregunta, cuéntame. Hola Juliana, buenas tardes. Hola, mi Rose, cuéntame. ¿Puedes volver a repetir, por favor, lo que estabas hablando de los actos pecaminosos? Esa partecita. Claro, Rocío, sí. Resulta que hay una diferencia, ¿cierto?, entre hablar de el pecado y los pecados. Digamos que el pecado, ¿cierto?, es esa fuerza, esa tendencia, ¿cierto?, que te separa a ti del amor, que te separa a ti de la presencia de Dios y que te separa de vivir tu humanidad como una expresión de imagen y semejanza de Dios. Eso es el pecado. El pecado nos desfigura, porque anula esa identidad.
Ahora, los pecados son expresión del pecado, ¿cierto? Pecados, homicidio, maltrato, violencia, maledicencia, todo esto es fruto del reinado del pecado en la vida nuestra. Entonces, Pablo va a decir, la ley, por mucho que yo la cumpliera, siempre me iba a decir a mí que me faltaba algo porque siempre había una prescripción más, bien fuera por escrito o bien porque un nuevo maestro la decía, ¿no? Entonces, esa ley no me permitía a mí liberarme a plenitud ni de los pecados ni de zafarme de la fuerza del pecado. ¿Qué hace el Mesías? ¿Qué hace Jesús con su muerte en la cruz? Elimina la fuerza del pecado, el poder del pecado de causarme a mí la muerte. ¿Y qué es la muerte? La separación con Dios. Entonces, Jesús anula ese poder del pecado y me garantiza que yo puedo volver a entrar en comunión con Dios. ¿Y recuerdan ustedes en qué consistía la promesa? Estar en unión, ¿cierto? Ser el uno para el otro, estar unidos siempre con Dios. Esa era la promesa. Jesús me la garantiza porque Jesús quita el impedimento para que yo pueda acceder a ello, que ¿qué es? El pecado. Ahora, ustedes se preguntan, ¿no? Entonces, ¿por qué seguimos cometiendo actos negativos, actos pecaminosos, que son como los pecados? Porque nosotros no nos hemos convencido totalmente de esto que ha hecho Jesús en nosotros. Si nosotros estuviéramos plenamente convencidos de que Jesús nos liberó del pecado, de la fuerza del pecado y de la muerte que causa el pecado, nosotros cada día estaremos más atentos para evitar distraernos y caer en cosas que nos alejan de Dios. ¿Me he hecho entender, Rocío? Sí, Juli, muchas gracias, Juliana. Gracias. Vale, mi Rose, con mucho cariño. Carmen, tú me preguntas del pecado original. Bueno, hay varias cosas a nivel teológico, ¿sí? El pecado como tal es esto que ya les dije, ¿no? El pecado original ya es una concepción mucho más cristiana, o sea, en el entorno judío no se habla de pecado original, se habla simplemente de pecado. Pero en nuestra tradición cristiana, nosotros hablamos del pecado original a la luz de lo que el texto de Génesis nos narra, que es, digamos, de dónde surge, dónde se hace visible, ¿no? Esta tendencia. Y recuerden ustedes que el texto de Génesis, sobre todo Génesis 3, que es el relato que nosotros conocemos como el relato de la caída, es un relato teológico, no histórico, ¿cierto? Es un relato teológico, es decir, es un relato en el que a la luz de la tradición del pueblo de Israel y que nos llega a nosotros, vamos a comprender el por qué el hombre actúa de manera equivocada frente a Dios. ¿Y por qué actúa según el texto? Porque el hombre se confía en sus propias fuerzas y pretende, digamos, y pretende realizarse, planificarse sin tener en cuenta a Dios. El pecado consiste no en querer ser grande, el pecado original, ¿no? Digamos desde Génesis, no consiste en querer tener entendimiento, ahí no está el pecado. El pecado consiste en buscarlo al margen del Creador, buscarlo olvidándose de quien me creó. Porque cuando el hombre se percata de que es imagen y semejanza de Dios, él ya no busca parecerse a los ídolos. Recuerda lo que trabajábamos en el retiro, ¿no? Cuando el hombre reconoce que es imagen y semejanza de Dios, él no quiere parecerse a otros dioses, no quiere parecerse a los ídolos, porque él sabe que la impronta de Dios está dentro de él y su función no consiste en parecerse a otro, sino en ser auténticamente él mismo, es decir, en aflorar esa imagen y semejanza que está internamente en él, que es esa imagen y semejanza con Dios. De manera que el pecado original consiste en buscar la realización humana, la planificación humana al margen de la verdadera identidad que tenemos, que ¿qué es? Imagen y semejanza de Dios. Es olvidarse que somos seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Es eso, Carmencita. ¿Bien? Entonces, volviendo aquí, por eso Pablo va a decir todo esto y Pablo va a decir, ¿sí? ¿Pregunta? La otra quedó mamando. Dígame, Antonio. Bien, no, parece que era otra cuestión. Bien, entonces por eso Pablo va a decir, Gálatas insensatos, ustedes ya habían recibido una orientación sobre todo esto y ustedes se devolvieron. ¿Cuál era incluso la misión de los Gálatas? Poder explicarle
a estos misioneros cristianos judaizantes, ¿cierto? Poder explicarles, no, mira, la cuestión va por este lado, y haberles ayudado a ellos, pero al contrario, se dejaron, digamos que, trastornar en su entendimiento por estas otras maneras de ver la salvación en Jesús, porque igual, la postura de Jesús y de Pablo, perdón, y de los judaizantes coincidía en que en Jesús obtenemos la salvación. Pero ¿qué pasaba? Los judaizantes aún seguían pensando que el hombre tenía que pagar algo porque siempre lo había hecho, siempre había hecho sacrificios, ¿cierto? Entonces, con Cristo no había excepción, decían los judaizantes, pero Pablo va a decir no, porque Cristo ya pagó todo. Por eso no hay necesidad de hacer más sacrificios. Entonces, miren cómo dice en Gálatas 3, 23, 29, Pablo lo siguiente. Dice, antes de que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley, en espera de la fe que debía manifestarse. De manera que la ley fue nuestro pedagogo hasta la llegada de Cristo. A partir de aquí somos justificados por la fe, por la adhesión en Jesús, o sea, por creer evidentemente que Jesús me rescató. Y si yo creo que Jesús me rescató, yo tengo que vivir como un rescatado. Mas una vez llegada la fe, ya no estamos a merced del pedagogo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El gentil, al aceptar a Jesús, ya hace automáticamente parte del pueblo de la promesa. Así no se haya circuncidado. Los que os habéis bautizado en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Nos hemos puesto en las vestiduras de Jesús. De modo que ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, ya sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Revestidos de Cristo. Cuando el Padre nos mira, Dios Padre nos mira, ve en nosotros a Cristo. Y si ve a Cristo, en nosotros ve a sus herederos y por eso nos cumple la promesa. Fíjense la densidad de todo esto. Entonces, en Cristo se cumple esa promesa hermosa, ser libres, tener vida y ser familia de Dios, es decir, ser hijos en el Hijo. Y con Cristo nos llega ya la mayoría de edad, ya no somos unos chiquillos, ya somos adultos y por eso vivir en Cristo nos implica ser adultos en la fe, no están en inmadureces, de que me pongo a jugar, de que le cumplo a Jesús o no le cumplo, me pongo a vivir en pecado un ratico y después ya no. Vivir en Jesús es vivir en madurez, en la vida adulta del Hijo que ya se conoce como heredero. Miren esto tan precioso, Gálatas 4, 4, 7. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo el régimen de la ley, para rescatar a los que se hallaban sometidos a ella y para que recibiéramos la condición de hijos. Jesús se hizo ser humano como nosotros, o sea, Dios se hizo ser humano como nosotros para poder liberarnos, ¿no? Y dado que sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. El espíritu de Jesús está en nosotros, enviado por el Padre, que clama, Abba, Padre, de modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Ya no estás dentro del corral, ya saliste, ya eres grande, ya eres libre. Y si eres hijo, también heredero por voluntad de Dios. Abba, Padre. Y en esta expresión, Abba, Padre, se recoge mucho de la tradición que Pablo recibió de cómo Jesús llamaba a Dios. Abba, ¿cierto? Y Abba es un vocablo muy lindo porque ni siquiera traduce papá, sino que es el balbuceo del niño cuando está aprendiendo a hablar. Es como cuando el niño dice, va, va, va. Entonces es la expresión tierna que surge del interior, que el hombre se reconoce como ese niño pequeño en brazos del Padre. Miren qué belleza. Eso es gracias a qué? A que el Espíritu de Cristo nos ha sido donado en nuestro interior. Y si eso es así, nosotros tenemos que decidirnos, o la esclavitud o la libertad, ¿cierto? Y Pablo lo va a plantear con esta comparación que le hace entre Agar y Sara. Agar era la esclava de Sara, Sara esposa de Abraham. ¿Recuerdan la historia? Y que como Sara no podía quedar embarazada, entonces Sara le dijo, ten un hijo con mi esclava, con Agar, y pues como Agar es mi propiedad, el hijo de ella será como si fuera mío. Va a ser como la lógica que va a plantear Sara. Pero entonces Pablo va a decir, miren, si ustedes viven en la esclavitud de la ley y en la esclavitud de la carne, o sea, pensando que ustedes mismos son los que aseguran su salvación y no Cristo, entonces ustedes son como los hijos de Agar. Entonces,
Se ponen ustedes a pensar que la ley es la que les da la vida cuando el que les da la vida es Jesús. Y por eso ustedes se empeñan en practicar una cantidad de cosas cuando lo que les da la vida es la vida en Jesús, ese sacrificio en Cristo. Entonces, si ustedes siguen en la línea de Agar, van a ser para siempre esclavos. ¿Mm? Pero si ustedes siguen la otra línea, la línea de la libertad, serán como los hijos de Sara, hijos de la promesa. ¿Quién fue el hijo de Agar? Ismael. ¿Quién fue el hijo de Sara? Isaac, ¿cierto? Y por Isaac, ¿quién descendió? Jacob, ¿cierto? Y de ahí todo el pueblo de Israel. Entonces, si ustedes se deciden por la libertad, van a ser como los hijos de Sara, como los hijos de la promesa, hijos de la libertad. Y Pablo va a decir, somos hijos de la libre, no de la esclava. Por eso no nos atemos, ¿cierto? A las prescripciones legalistas, asegurando que somos nosotros los que ganamos la salvación. No, es en Cristo gratuitamente que el Padre nos da la salvación. En ese sentido, sí somos libres, pero no libertinos. Y eso es que Pablo lo va a decir ahí en Gálatas 5, 22, 23 y en 5, 19, 21. Entonces, como somos libres, ¿vamos a vivir de cualquier manera? Pablo va a decir, pues no, porque de todas maneras, aunque la ley haya sido un pedagogo, como buen maestro nos enseña cosas claves, o sea, la verdadera ley, ¿cierto? Entonces, la ley nos dio algo clave y es buscar lo que nos acerca siempre a Dios. Eso nos enseñó la ley. Y cuando viene Cristo a nuestra vida, tenemos que recordar esa enseñanza de la ley para en Cristo planificarla. Es decir, en Cristo yo buscar siempre lo que le agrada a Dios, siempre. Entonces, vivir en Cristo es vivir en libertad, es vivir en el Espíritu. ¿Y cómo se manifiesta una vida en el Espíritu? Con amor, con alegría. Mire, eso está en Gálatas 5, 22, 23. Amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia y dominio de sí. Pablo va a decir, vivir en el Espíritu, vivir en la libertad de Jesús, es vivir movidos por el amor, ¿cierto? Y siendo capaces de hacer algo que nosotros veíamos hace 8 días, con el dibujo del cerebrito, ¿se acuerdan? Que les dije, la capacidad de dominarnos a nosotros mismos, de no vivir de los impulsos. Entonces, vivir en la esclavitud es vivir en el impulso desordenado, en el no pensar las cosas, en el vivir en el inmediato, en lo que me dio el antojo de hacer. Entonces, cuando vivimos en un impulso desordenado, Pablo lo va a decir por la carne, ¿no? Pero nosotros lo entendemos en el sentido de vivir por el impulso desordenado. ¿Qué nos pasa? Caemos en fornicación, es decir, no somos capaces de usar nuestra sexualidad a favor nuestro, de una manera sana. Caemos en impureza, en libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes. Todo eso se reduce en una vida, en un impulso desordenado. Así que una vida en el espíritu es una vida ordenada. Y vivir en el espíritu no significa vivir al margen del mundo, sino saber vivir en el mundo de una manera ordenada. No significa que tener una relación sexual sea pecado, ¿cierto? No, se trata de vivir una sexualidad ordenada en la que yo me respete al otro, ¿cierto? No se trata entonces de no consumir nunca una cerveza, no. Se trata de saber tomar todo con moderación. Ay, entonces ya no puedo bailar porque es que el baile incita a una cantidad de cosas, no. Baile bien, baile bonito, pero moderado, ¿cierto? Que su baile sea expresión de alegría, de gozo, ¿cierto? Y que sea una cuestión que invite al sano disfrute, no a la grosería, por ejemplo. Entonces no se trata de vivir despegados de la vida, sino vivir una vida con sentido. Esa es la vida en el espíritu y esa es la libertad que nos da Jesús. Cuando vivimos pegados al impulso, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos pegamos a la ley para tratar de tapar las cosas, ¿cierto? Entonces, si yo le fui infiel a mi esposo, entonces, ¿qué hago? Voy y me confieso y ya, allá el cura lo supo y ya, pero yo seguí con mis andanzas. Entonces, ¿qué quise hacer con eso? Tapar, ¿cierto? Tapar, pero sigo movida por el impulso. Ah, yo que soy trabajador en un banco y soy el cajero, entonces cada vez que alguien va a consignar y me entregan 100.000 pesos, yo cojo 50.000 y digo, señor, aquí solo hay 90, hay solamente la mitad del dinero o solo hay tanto, ¿cierto? Entonces me voy sacando un poquito de dinero cada vez y entonces voy y me confieso o voy y hago mi oración y digo, ay Señor, estoy tan arrepentido de haber robado, te prometo que voy a devolver, pero mañana cuando voy a intentar devolver, mentiras, me gana más la ambición.
Entonces, ¿yo qué hago con eso? Una vida de impulso desordenado, y con los legalismos trato de tapar el pecado que se está anidando en mí. Entonces, hermanos, la carta a los Gálatas nos va a decir algo bien importante, y es que ustedes tienen que optar por algo, o la esclavitud o la libertad, y ustedes deciden, y Pablo va a decir, decídanse por la libertad. Y antes de llegar a presumir de cualquier cosa, presuman de algo, de Cristo crucificado, de que Cristo crucificado fue el que les dio a ustedes la libertad. Si van a presumir de algo, presuman de que Jesús, el Cristo, murió por ustedes en la cruz, y por él ustedes hoy son libres, y por él ustedes tienen la fuerza para luchar contra el pecado, y ustedes luchan ya como vencedores. Ustedes no luchan frente al pecado con mentalidad de perdedores, ustedes luchan con mentalidad de ganadores, porque Cristo ya lo venció en la cruz. Miren, hagan de cuenta, los que les gusta quizás, no sé, el karate o cosas así por el estilo, ese tipo de deportes, hagan de cuenta que el pecado ya está contra las cuerdas, ya está vencido. Y cada vez que nosotros nos decidimos a optar por Jesús, es como si le diéramos el toque final para derribar en el ring al pecado. Cristo ya lo derribó, Cristo ya le ganó. Así que nosotros estamos luchando una batalla con mentalidad de ganadores, no con mentalidad de perdedores. Y por eso Pablo va a decir que a mí nadie me cause molestias, porque sobre mi cuerpo tengo las señales de Jesús, las señales del combate. Algunos han entendido aquí como estigmas, pero probablemente se refiera más bien a las marcas, a las cicatrices que le han dejado las lapidaciones, los latigazos, los golpes que ha recibido por el Evangelio. Entonces, si hay que presumir de algo, que sea incluso de nuestras propias cicatrices en nuestra lucha contra el pecado. Presumamos de ello, en un sentido no soberbio, ¿no? Sino más bien para decir, ay, es que yo me doy cuenta que soy un buen discípulo, cuando veo que yo me la he guerreado contra el pecado, que no me dejo seducir con facilidad, que soy capaz de saber que soy libre en Jesús, y cuando el pecado intenta regresar, yo me mantengo firme, yo lucho. Y aún, aunque a veces caiga, soy capaz de agarrarme de la misericordia y saber que yo mismo no me justifico, que yo misma no me justifico, sino que es la gracia de Jesús la que me levanta. Por eso la vida cristiana es hacernos adultos todos los días y dejar atrás la vida de niños, ¿cierto? De la inmadurez en la fe, sino de la madurez en la fe, que poco a poco va ganando batalla tras batalla, hasta que en el encuentro final con Jesús nos vamos a dar cuenta de que estamos plenamente unidos a Él. Para finalizar, y perdónenme que me extendí 15 minuticos más, a la luz de la carta a los Gálatas, ¿y nosotros qué? ¿Será que pensamos que por cumplir el rito ya está todo hecho? Que porque vamos a la Eucaristía, que porque hacemos el rosario, que porque vamos a X grupo de oración, ya estamos purgando una cantidad de cosas. ¿Será que estamos jugando a tapar con ritos, a tapar con expresiones piadosas las señales del pecado que yo no estoy queriendo controlar? ¿Será que si estamos viviendo como libres en Cristo? Y la libertad en Cristo está en la capacidad de decir no a aquello que me desordena. Recuerden lo que vimos hace 8 días, ¿no? Libertad no es hacer lo que yo quiera. Libertad es tener el dominio de mí para poder decir no a aquello que no me conviene. Decir no a esa propuesta de infidelidad, decir no a esa propuesta de adulteración de documentos, bueno, en fin. ¿Qué cosas nos restan libertad? ¿Será que censuramos a los demás porque viven una vida ritual? ¿O cómo estamos actuando nosotros? Entonces, hermanos, los dejo con Gálatas 5, 13, 15. Hemos sido llamados a la libertad, pero no tomemos pretexto de esta libertad, ¿cierto?, para vivir bajo los impulsos. Al contrario, sirvámonos unos a otros por el amor. ¿Qué es hacer la libertad? Amar. Toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: amar, ¿cierto? Cuidado entonces si ustedes andan mordiéndose, si andamos mordiéndonos y devorándonos unos a otros, porque vamos a acabar destruyéndonos mutuamente. Queridos hermanos, mil gracias, que el Señor les bendiga y les recompense su amable atención. Espero que les haya gustado, que hayamos comprendido bastantes cosas, y preguntitas, ya saben, ustedes me las pueden escribir a infominutosdeamor@gmail.com. Ahí me las escriben y con gusto estaré atenta a responderles. Que el Señor los bendiga y los guarde, y nos vemos en 8 días. Muchas gracias.